Ingenieros, ¿alguna vez se han preguntado cuánto te cuesta una pieza no conforme que se termina yendo al scrap de manera interna o alguna pieza que detecta el cliente dentro de su planta y que pues al final del día termina en una devolución o en un desecho en las instalaciones del cliente, algún retrabajo, alguna actividad de sorteo de inspección? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta todo eso? Hoy vamos a hablar de un concepto que es bastante importante y bastante interesante, que es el de los costos de calidad, que muchas ocasiones pues, solemos ignorar o solemos pasar por alto, ya sea por desconocimiento, ya sea por cualquier actividad de que pues tenemos diferentes indicadores, ¿no? Estamos acostumbrados a indicadores en términos de cantidad de partes por millón o porcentajes de scrap y todo, pero este importante indicador no lo solemos atender en algunas organizaciones y pues al final del día un costo de calidad te ayuda o te permite medir qué tan rentable es tu empresa. Entonces es muy importante tenerlo presente. La calidad definitivamente no es gratis y la falta de calidad, pues, resulta bastante cara, resulta bastante complicada. Hoy vamos a ver cómo se dividen o cómo se clasifican estos diferentes costos de calidad y entender cómo esa fuga de algún problema, pues, cómo repercute en el día a día. Ahora sí que todo lo que no se hace, todo lo que sí se hace, pues va a tener un impacto el día de mañana. Entonces es muy importante saber cuantificarlo, medir el tamaño del impacto y basado en eso, pues tomar decisiones estratégicas que pues, te permitan crecer como organización. Entonces, ¿qué son los costos de calidad? Los costos de calidad van a ser una herramienta de gestión. ¿Por qué una herramienta de gestión? Porque pues al final del día te van a permitir gestionar cómo va funcionando tu empresa, tu departamento, ciertas áreas en materia de estos importantes costos, que al final del día no es tanto una auditoría fiscal, contable, etcétera, sino más bien la manera de medir cómo vas invirtiendo en diferentes conceptos positivos de la calidad para evitar los conceptos negativos de la misma. Entonces, en la medida que tú inviertes para la prevención de errores, para la capacitación, la evaluación proactiva, pues vas a reducir la cantidad de costos que te implica eh, este aspecto de tener algún error, ya sea internamente o con el cliente. Hay dos grandes caras de lo que es esta moneda de los costos de calidad. Una es lo que te cuesta hacer las cosas bien, que es la prevención y la evaluación, y esos gastos en los que tienes que incurrir cuando las cosas salen mal, que son esas fallas internas o, los peores de todos, las fallas externas. Es como un seguro de vida. Tú pagas para prevenir. O si no tienes ese seguro de vida, ese seguro del auto, pues vas a pagar lo doble o lo triple cuando tengas un infortunado evento. Entonces, de forma análoga, así es como funcionan los costos de calidad. Este concepto se clasifica principalmente en cuatro grandes categorías. Nuevamente, la calidad cuesta, pero la no calidad cuesta más. Entonces, yo tengo dos tipos de costos de sí calidad y dos tipos de costos de no calidad. La primera clasificación de costos de calidad es las de prevención. Ahora sí que a mayor inversión en actividades preventivas y de evaluación, pues menores van a ser los costos de las fallas. Entonces, ¿qué es prevención? Lo que yo evito, o perdón, lo que yo invierto para evitar errores, ya sea desde una capacitación, un adiestramiento, un mantenimiento preventivo, ese tipo de aditamentos como los pokayokes, error proofing o como le deseemos llamar, pues es ese tipo o es esa categoría de costos de calidad de prevención. Luego tenemos los costos de evaluación, los cuales me van a servir para verificar que todo esté funcionando como debe de ser, que todo vaya en orden.
Enseguida tenemos los costos de fallas internas, que es aquello que yo pierdo por errores que detecto internamente en mi planta. Y por último, fallas externas, que esos son los más caros, los más complicados, porque son los que le ocurren al cliente cuando ya recibe un producto defectuoso de tu organización. Entonces, estos son los que principalmente debemos de evitar. En el tema de costos de prevención, bien dicen que prevenir cuesta, pero no prevenir cuesta aún más. Entonces, aquí estos costos nunca de los nunca hay que verlos como pérdidas, sino hay que verlo como inversiones pues inteligentes, ¿no? Porque son los que te van a permitir evitar el día de mañana alguna situación infortunada en tu organización. Aquí entran todos los temas de capacitación del personal o cómo diseñas tú los procesos de manufactura en la medida de que no, aunque tú quieras intencionar un problema, una falla, una situación, el proceso esté tan bien diseñado que no te permita crear este tipo de fallas. Entonces, estás pagando, sí, pero para que no te duela después. Tenemos también aquí convocados el diseño del sistema de calidad, todo tipo de auditorías enfocadas a la prevención, mantenimiento preventivo y el famoso llamado desarrollo de proveedores. Todos estos son ejemplos de que en la medida que invertimos inteligentemente en este tipo de actividades, voy a poder evitar o reducir todo tipo de gastos infortunados por mala calidad. La siguiente clasificación son los costos por evaluación. Estos yo los voy a destinar a verificar y controlar que el producto que estoy desarrollando cumpla con todas las especificaciones, ese producto o ese servicio. Es como si fuera un examen médico de tu sistema o de tu organización. Te dicen si estás sano, si estás saludable o pues si hay algo que debes de atenderte. Así es como funcionan esos costos de evaluación. Si yo no tengo mediciones, si yo no tengo inspecciones o no tengo una auditoría, pues voy a ir a ciegas, ¿no? Entonces, evaluar demasiado también igual es un desperdicio, es crítico. Entonces ahí siempre hay que equilibrar tanto, sí, mucha evaluación, pero también la confianza o la verificación técnica. Aquí entra todo tipo de inspecciones y pruebas, auditorías internas, verificación de materiales y las calibraciones de equipo que pues al final van destinadas a esa evaluación del producto o servicio que tu organización ofrece. Entonces, costos de prevención y costos de evaluación son esos costos de sí calidad, esos costos que van enfocados al aspecto positivo de la prevención o de evitar errores. Luego vienen los costos de fallas internas, que son los que pues, suceden dentro de tu organización, dentro de tu planta. Cuando algo sale mal y pues hay que volverlo a hacer, no solamente son los gastos de la prevención o de que ya salió un producto malo, sino son los gastos de que tú tienes que volver a hacer las piezas que salieron mal. Llámese un turno extra, más gente, más energía eléctrica, entonces este tipo de fallas internas pues van de la mano. Eh, Aquí tenemos como ejemplos los retrabajos, los desperdicios, las reinspecciones, las fallas en equipos y todo tipo de tiempos perdidos por errores. Aquí lo más peligroso en cualquier organización y que no hay que normalizarlo nunca es cuando aspectos de este tipo como retrabajos o reinspecciones ya pasan por normal. Ya no buscamos esa corrección, ya no buscamos esa modificación porque pues ya sabemos cómo parchar. Ya sabemos cómo evitar, entonces eso es una constante falla al sistema que hay que evitar. Y la cuarta clasificación, los costos por fallas externas. Esos son los más difíciles, los más complejos, los que le duelen más a una organización.
se generan después de que ya le entregué las piezas no conformes al cliente y aquí entran todos los aspectos de garantías, devoluciones, pérdidas de clientes, el costo de la imagen de tu empresa, la reputación y cualquier tipo de demanda o penalización contractual. Recordemos que si tú vas mal en el producto que estás ofreciendo dentro de tu empresa, pues potencialmente va a existir algún tipo de sanción, multa, de devolución de piezas, etcétera. Entonces, esos tipos de cosas, pues son los más difíciles o los más dolorosos. En temas de imagen, dicen que la mejor publicidad es la que sea de boca en boca. Y en el caso de problemas, pues también la mala publicidad es una situación muy lamentable que pues hay que evitar, ¿no? Entonces, una pieza con mala calidad, pues al final entre diferentes clientes se va a pasar la voz, va a correr, va a correr ahora sí que la información y pues no es positivo tener ese tipo de problemas porque pues al final es daño a tu reputación, a tu imagen y pues pierdes confianza. Entonces, cuando pierdes la confianza de un cliente o de una serie de clientes, pues no va a haber una auditoría que te ayude o que te permita tener presente este tema. Aquí en esta situación de los costos de calidad siempre hay que tener este balance o este equilibrio perfecto de si yo invierto lo suficiente en prevención y evaluación, voy a poder reducir al mínimo las fallas internas y externas. Entonces, este tipo de factores de calidad y costo pues deben de estar de la mano, deben de estar perfectamente equilibrados. Si yo invierto muy poco en la prevención, seguramente voy a tener una serie de errores carísimos. Y si gasto demasiado en controles innecesarios, pues el sistema se va a volver ineficiente. Entonces, el punto medio es donde el costo total de la calidad se vuelve mínimo o se reduce y ese es el punto donde las empresas inteligentes deben de operar. En el tema de costos de calidad hay una serie de errores muy comunes o muy frecuentes. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es confundir costos de calidad con gastos operativos. Esto es un error muy común porque consideramos que, por ejemplo, capacitación o mantenimiento pues son gastos innecesarios, cuando en realidad son gastos muy necesarios y muy importantes, porque pues son costos de prevención que te van a evitar el día de mañana cualquier tipo de pérdida mayor. No medir los costos de no calidad, ese también es un error muy frecuente. Dicen que lo que no se mide no se mejora. Entonces, si yo no estoy midiendo ese tipo de costos de cómo voy y todo, y eso, pues no tengo esa ruta clara de si voy bien, voy mal, cómo me está yendo. Entonces, este punto también es muy importante tenerlo bien presente. Cuando yo no registro rechazos, cuando yo no registro cuánto me gasté en una devolución, en una situación, pues tengo ese tipo de factores que atenderlos. Y pues en la medida que los mido, pues me va a permitir demostrar con datos el impacto que está teniendo la mala calidad. Otra situación es solo enfocarse en las fallas visibles. Cuando yo ignoro costos ocultos como tiempo perdido, reputación o clientes perdidos. Ese tipo de situaciones normalmente es un error no verlas o no visualizarlas. Cuando yo solo me fijo en esa falla, en ese scrap o en esas situaciones internas o externas y no percibo un poquito más allá. Entonces, hay cosas que no siempre son tan tangibles. Hay algunos aspectos que también es importante considerar o evaluar y no son necesariamente visibles de inmediato. Entonces es muy importante también enfocarse en aquellos aspectos intangibles de este tipo de temas. Otro error también es solo medir los defectos visibles. Eh, Ahora sí que en la medida que tú mides todo o buscas más información, pues vas a ser más exitoso. Un cuarto error muy común es culpar al personal por esos defectos que has tenido o que están apareciendo en el proceso. Bien dicen que la calidad es de todos,
pero cuando tú le echas la culpa a un operador o le quieras dar la responsabilidad total por una situación que no está saliendo bien, pues es un error muy crítico porque pues la calidad nos corresponde a todos. Entonces, la calidad empieza por un buen sistema en general de manufactura, de calidad y no solamente por personas. Y ya por último, no usar los datos para mejorar. Yo puedo tener una serie de datos, yo puedo tener una serie de información, gráficos, KPIs y demás, pero de nada me sirve reportar si no hay una reacción, si no hay un plan de acción que me ayude a evitar ese tipo de consecuencias. Hay que analizar tendencias, hay que atacar causas raíz y evaluar el retorno de la calidad. Entonces, es muy común pensar que la calidad cuesta, pero en realidad lo que cuesta mucho, bastante, demasiado, es no tener calidad. El verdadero reto aquí es usar los datos de los costos pues para tomar decisiones estratégicas el día de mañana y no solamente estar llevando reportes, tablas, gráficos y demás. Y para cerrar, pues quiero dejarte con una reflexión muy sencilla. En toda empresa la calidad la vamos a pagar, pero la diferencia está en si la pagas antes o si la pagas después. Toda acción que hago bien tiene una consecuencia positiva, toda acción que hago mal pues tiene una consecuencia negativa. El costo de la calidad pues no va a ser un gasto, va a ser una inversión. Recordemos siempre que este tema, la principal importancia es comenzar a medir para poder así mejorar. Entonces la calidad siempre se debe pagar. Aquí el tema es cuándo y cuándo. Y evidentemente pagarlo después de que ocurra un defecto o inclusive que el defecto ya le llegó al cliente, pues va a salir bastante muy caro. Si pagas antes en prevención, pues vas a mejorar, vas a estar invirtiendo, pero si pagas después de una devolución, pues en automático estás perdiendo como empresa. El costo de la calidad pues te va a dar el poder porque te convierte ahora sí que tu negocio a un siguiente nivel, a una siguiente condición o una siguiente consideración. Y eso es lo que diferencia a una empresa mediocre de las que construyen reputación a un largo plazo. Y pues bueno, ingenieros, muchas gracias por su atención. Si este video ha sido de su agrado, los invito a seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, ingenieros.